Hola a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo del universo de los libros. Hoy con una edición especial contamos con la presencia de Carlos Virgilio Zurita. Profesor José Andrés Rivas, Carlos Zurita, sean bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia, sobre todo por el hecho de permitirnos acercar a quien es para mí uno de los mejores poetas de Santiago del Estero. Y digo uno, es decir, entre los 3 o 4, así posiblemente. Además, un gran amigo y además un hombre con el que hemos compartido muchos días y noches y azares. Nos hemos hecho, así, sido muy amigos, nos hemos peleado mucho también, todas las virtudes que podemos tener ahí. Pero además, inclusive, él acá trae como prueba, como parte de lo mucho que escribió, algunos libros de los cuales vamos a hablar, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Qué es lo que yo diría de Carlos en cuanto como escritor, como hombre de además de que vos ya vas a leer un poquito algo del currículum impresionante, porque Carlos es sociólogo. Creo que es el primer doctor en sociología que tiene acá la provincia, ¿no es cierto? No sé si el primero, pero uno de los primeros. Sí, sí, por ese motivo. Pero además de sus trabajos en sociología, con un currículum apabullante, de 14 páginas que yo lo claro, envidio. En la cual tenemos resumida, sí. Digamos, lo voy a presentar, así él después continúa hablando, profesor, si me lo permite. Sí, señor. Lo que tengo que es doctor en sociología, es poeta escritor, decano ha sido de la Facultad de Humanidades de la UNCE, profesor emérito también, investigador categoría 1 del Sistema Nacional de Incentivos para Investigadores de Universidades Nacionales, director y docente a cargo del curso La Escritura en Ciencias Sociales, en la Maestría en Estudios Sociales para América Latina, docente del seminario La Sociedad Escrita, Articulaciones de la Sociología del Trabajo y la Sociología de la Literatura, editor de la revista web Trabajo y Sociedad. ¿Sí? Pero hoy, bien, lo invitamos como poeta y como escritor. Claro. Le damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ese currículum de 14 páginas es una exageración mía. Seguramente en momentos de presentarme a algún llamado a concurso de becas para obtener fondos. Por eso uno lo extiende tanto. No, a mí me llamó, es decir, lo que me llama la atención es el hecho de que vos tengas registrado y anotado todo esto, porque como yo no tengo ya nada de esto, lo tengo todo suelto, puesto en cualquier forma, entonces evidentemente... Por supuesto. Claro. Además, como diría Borges, el currículum en el fondo forma parte de un género que sería la literatura fantástica, porque uno puede inventarse a uno mismo, inventar muchas cosas ahí. Eso decía un escritor mexicano, ¿no? Evidentemente decía que es muy fácil parecer culto. Es muy fácil parecer culto. Y Borges decía algo también que era muy interesante. Dice, el pasado es muy cómodo porque uno lo puede modificar como quiere. Eso nosotros hemos visto, así como la cantidad de gente que cambia su pasado, que lo cuenta a su modo y por supuesto todos se ponen contentos así. Para comenzar con el tema de la escritura y todo lo demás, me llama la atención de los libros que veo ahí, en una de las tapas veo un gato. Ah, sí. Un gato. O sea, el gato en sí, por un gato cualquiera, un gato de usted. No, es un gato. La portada está muy buena. Nada más que hay un pequeño, no error, sino como vos también lo señalaste, es un gato que nos acompañó a mí y a mi mujer durante 20 años. El gato Charlie. Y ahí aparece deslizándose como hacia atrás, no aparece lamentablemente la cara de él. Pero bueno, no, fue motivo de muchas cavilaciones y alegrías, dolor cuando nos dejó después de 20 años, pero un gato Charlie.
que sí, 20 años. Ahora, cuando murió él, mi mujer no quería saber nada de tener otro gato más para no sufrir, pero después, al cabo de 3 o 4 años, la convencí y ahora tenemos una especie de sobrino de él, De que es el sobrino. gato Teo. Y este gato, para que en este libro escribió sobre él, ¿qué es lo Por que ha supuesto. significado para ustedes? Bueno, este no, animal? significó muchísimo, escrito en ese libro y en otros libros. Ahí tengo un cuento de él, sobre él, que se llama Tenemos que hablar, donde imagino un diálogo entre él y yo, un día que estábamos los dos solos en casa, mi mujer había viajado y estábamos a la tarde ahí en la pieza y él estaba dormitando y yo por ahí estaba leyendo algo que me hacía reír en voz fuerte. Y la cuestión es que él de tanto en tanto me miraba, lo despertaba con mis risotadas, hasta que yo lo trataba de pacificar, pasándole la mano por el lomo, y de pronto él levanta los ojos, me mira y me dice, tenemos que hablar, papá. Yo quedé helado, pensaba que me estaba volviendo loco, porque que escucha hablar a los gatos, y ahí comienza una suerte de diálogo con él. Un diálogo muy interesante y sobre todo muy divertido, ¿no? Cuando él dice que eres el padre, pero la madre es la gata Gordi, Sí, pero que como sí. es santiagueña, Sí. se llamaba Gómez de apellido. Gordi Gómez, porque es santiagueña. Quiero decirte algo. Yo hace unos años colaboraba, mejor dicho, yo daba la parte de literatura santiagueña en un seminario, un seminario, un curso de literatura del NOA que se daba en la Universidad de Tucumán. Bueno, cuando yo llegaba a la Universidad de Tucumán, llegaba y hablaba sobre literatura santiagueña y hablaba entonces ponía diferentes etapas, ¿no? Las dividía. Y cuando, hablaba de autores que hemos visto acá, es decir, con El Comienzo, después con escritores así, Canal, todo eso, así, después inclusive Clementina, y cuando llegaba a lo contemporáneo, citaba ese cuento que dice Carlos, ¿no? Y quedaron tan impresionados con ese cuento que uno de los que estaba allí, ¿no es cierto?, dice, este es el mejor ejemplo de la literatura neofantástica que existe. Sí. Y yo entonces vine y le conté a él, pero yo no sé qué significa neofantástico, y él tampoco, pero le encantó eso, ¿no es cierto? Por supuesto. Y venían acá entonces, y él dio un curso aquí en el colegio, en la normal, y entonces hablaba y citaba que era neofantástico. Y yo decía, pues fíjense que yo escribo, decía Carlos, que yo escribo cuentos neofantásticos, decía, ¿no? Sí. Así es. Carlos, como poeta, además de como sociólogo, es decir, nunca ha perdido los límites que existen entre la sociología y la literatura o la cultura. Yo voy a contar algo que tal vez no se acuerda. Carlos fue decano de la Facultad de Humanidades. Cuando él terminó su ciclo, lo reemplazó otro amigo en común que tenemos, Antonio Kinem, y me pidieron a mí que yo hablara para despedirlo. Y entonces Carlos estuvo allí, estaba lleno, por supuesto, hablando, todo, me tocó hablar a mí. Y yo cité, primera cuestión, algo que es cierto, uno está 4 años en una gestión universitaria, y esos 4 años vos te ganás muchos amigos y enemigos, ¿no es cierto? Amigos y enemigos, es decir, justos e injustos, ¿no es cierto? Y había uno casualmente que se había sido, que ya murió, ¿no? Que había sido injusto con él, ¿no? Y yo me acuerdo algo que señalé él, es decir, cómo Carlos no solamente lo había perdonado, sino que había dejado de lado eso como que no era así. Y después cuando él habló, cuando él leyó, y no sé si tiene guardadas esas palabras, él leyó, explicó lo que había hecho, cómo hacía el trabajo, y entonces dice, bueno, y ahora ya me he despojado de todas esas tareas que hacía, y ahora voy a poder dedicarme a las 2 pasiones que tengo, que son la sociología y la poesía.
Me acuerdo que vos dijiste eso, vos tal vez no te acordás, Claro. pero quedó así esa expresión, la sociología y la poesía. Y a lo largo de la obra, inclusive figura aquí un libro de él, que es que está aquí, El sociólogo como escritor. El sociólogo como escritor ha sido un tema que le ha preocupado a él, digamos, no es que le haya preocupado, sino el hecho de ver las fronteras que existen, ¿no es cierto? O mejor dicho, la sociología escrita es una forma de contar, ¿no es cierto? Todo es una forma de relatos, ¿no es cierto? Son relatos, como dicen ahora. Y entonces él, fundamentalmente, cómo se escribe ese relato, cómo se transmite ese relato, ¿no es cierto? Y ahora casualmente, por eso te quería ahora, antes de que sigamos adelante, que hablar, por ejemplo, de este autor, porque es un hombre de muchísimas lecturas, ¿no? Y complejas y apasionadas y todo. Contaras de este último autor, que lamentablemente no trajiste ningún libro que estás leyendo. No, este autor que estoy leyendo, que se llama James Rutherford, es un inglés, un británico, pero es un tipo de literatura que en una época yo, cuando era más joven, más pedante, un poco la despreciaba, que es el tema de los bestsellers, digamos, ¿no? En este caso es un tipo que escribe literatura, novelas con base histórica, ficción histórica sería, ¿no? Este tipo, James Rutherford, ha escrito, por ejemplo, una novela sobre Londres, otra sobre París, otra sobre Nueva York, donde más o menos cuenta la historia de todo ese espacio, porque, por ejemplo, cuando habla de Londres, cuenta de cuando se movían las placas tectónicas debajo de la tierra y se configuraron las primeras montañas en Gran Bretaña, en sí, se remonta hacia un pasado geológico, claro, pero después habla de los primeros romanos que llegaron por Londres, porque en Londres el imperio romano se extendió hasta ahí. Sí, después habla de los vikingos y esto, ese tipo de lectura estoy leyendo, como ver una cosa así, una serie de Netflix es una cosa gratificante, digamos, pero le otorgo ese valor, digamos, ¿no? Literatura seria en materia de ficción. Bueno, hay algunos tipos que me gustan, por ejemplo, me sigue gustando mucho. Hay un cuentista que ahora ya es bastante conocido, que es Raymond Carver, un norteamericano. Otro norteamericano que me gusta mucho, que es Paul Auster. Pero el que me gusta sobre todo, aparte de esos dos mencionados, es un sudafricano de apellido medio raro, Coetzee, lo pronuncia de distinta manera, premio Nobel hace 10 años atrás, que escribe cosas maravillosas, novelas maravillosas. Lo último que leí de él son 3 novelas, que es una trilogía que es sobre su propia vida, una especie de autobiografía novelada, pero tiene la curiosidad de que escribe muy bien y habla de sí mismo en tercera persona. Tengo entendido también que su esposa es chilena, ¿verdad? Ella es chilena, sí, sigue siendo chilena. Ella cometió el error de casarse conmigo y a raíz de eso dejó su puesto en la Universidad de Chile, porque ella era profesora ahí, en el tema de educación. Y ahora se dedica, digamos, en una época se dedicaba, ella pertenece a una familia de muchos talentos artísticos, empezando por una abuela, siguiendo por la madre, sus hermanas, que son un hermano que es un gran pintor, una hermana que es una gran pintora. La Anita tiene mucho talento y algunos dibujos ha hecho de algunos familiares, algunos familiares, pero ha hecho cursos de pintura, acá tiene algunas amigas, pero... Y unos muñecos espectaculares. Pero hace unos muñecos maravillosos, unas muñecas maravillosas. Otra de las cuestiones, he oído decir al profesor sobre su papá, que era un gran lector. Mi padre había ordenado una casa en algún aspecto, en el otro, por supuesto, mi mamá era la que dominaba y reinaba, pero en mi casa había una biblioteca inmensa, como yo pocas veces he visto en casas privadas de Santiago del Estero.
una cantidad de libros impresionante y una cantidad de discos de pasta de música clásica impresionante. Así que nosotros nos criamos, nos educamos en nuestra infancia en medio de esas bibliotecas maravillosas y escuchando música clásica todo el día. Y además digamos que era un hombre cultísimo. Era un tipo muy culto. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él, de tener así digamos, datos como de amistad, por decir, con él, sí. Y realmente era impresionante, ¿no? Es decir, así que era... ¿Él era de aquí o era de Frías? La familia de él eran de Frías, de los límites con Catamarca. Hubo una propiedad ahí que era con el transcurso del tiempo no nos hicimos cargo nosotros, mis hermanos y yo, y quedó en manos de otros familiares, una especie de pequeña estancia, digamos, Las Piedritas, no me acuerdo cómo era el lugar, en la Catamarca. Sí, el hermano de mi papá, mi tío Marcos, que era médico, fue el primer intendente de Frías. Y bueno, y Zuritas hay en Catamarca, bueno, inclusive Juan Pérez de Zurita, claro, que vino y fundó Londres. Yo siempre he fantaseado... Perdón, Londres de Catamarca. Yo he fantaseado alguna vez con escribir una historia ficticia o no en la que esté Juan Pérez de Zurita y después al final aparezca yo, digamos. Quizás, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Perdón, sí. Tenés un cuento ahí en que aparece el gato en la tapa, ¿no es cierto? Sí. Que es un cuento fascinante. Recién estuvimos hablando con la nieta de Nano Paz, ¿no es cierto? Y le digo, mira, tiene a tu abuelo, lo tiene en un cuento, ¿no es cierto? Cuento, sí. En Nano Paz. Pero ahí, el otro día lo citó cuando presentó libro, ¿no es cierto? Que era la visita de Sherlock Holmes a Santiago. Es decir, descubren que existe una falsificación de monedas y entonces llegan a la conclusión de que el centro de la falsificación es un lugar que se llama Santiago del Estero en Sudamérica. Y entonces Sherlock Holmes y el doctor Watson vienen acá y están aquí. Y entonces, bueno, los son recibidos por Bernardo Canal Feijó, por Nano Paz. Y pasan, inclusive lo ven a tu papá leyendo, creo que sí. Lo ven a él así leyendo y bueno, entonces cuenta así el dinero de... Pasa por frente de la biblioteca de mi casa, digamos, por frente del... Si bien Carlos ha sido muy influenciado por su padre, por su familia con el tema de la lectura, Ajá. ¿Cuándo decide escribir? ¿Cuándo comienza a escribir? Bueno, la verdad, yo creo que, mi juventud, mi niñez fue lecturas de esa época, de una colección Robin Hood que existía, después Julio Verne, Emilio Salgari. Yo recuerdo a mi viejo cuando nos leía a mí y a algunos de mis hermanos la siesta, una novela de Emilio Salgari que se llamaba Miguel Strogoff, El correo secreto del zar. Sí. Bueno, después seguí leyendo todas esas cosas. Yo creo que como yo no tenía una pinta impresionante, seductora para las mujeres, como no sabía tocar ningún instrumento, como no sabía bailar bien, yo pensé de que alguna manera de seducirlas podía ser a través de la escritura de poemas. Así que de ese modo empecé a escribir para tratar de seducir chicas, la verdad, un propósito utilitario, digamos. Empecé, digamos, a escribir poemas, esas cosas, con muchas influencias de Neruda, me imagino, en ese momento. Y después seguí adelante y escribí poemas mucho porque después me vinculé a gente medio rara. Gente medio rara me refiero a intelectuales de Córdoba, de Buenos Aires, que escribían, y yo también quería ser uno de ellos, así que... No, raro en el sentido de que en esa época, ahora serían normales, pero en esa época eran raros en el sentido de que eran... No, formaban parte del submundo bohemio literario, por así decir, ¿no? Pues claro, contale vos tus estudios. Yo me fui a estudiar Córdoba. A Córdoba me fui a estudiar abogacía, porque como mi viejo era abogado, no se me pasó nunca por la cabeza que podía ser otra cosa que abogado. Y me fui a estudiar Derecho en Córdoba. Y di una materia, Derecho Romano, esto, aquello, introducción, y después me topé con Código Civil.
Y me di cuenta que para ser abogado uno tenía que aprenderse de memoria el Código Civil. Así que yo le dije a mi viejo, mira papá, no quiero seguir estudiando Derecho. Mi viejo, que era un tipo así comprensible, aceptó. Yo estaba en una pensión viviendo en Córdoba, así que bueno, pero vas a tener que volverte. Y bueno, sí, me volví. Mi viejo aceptó que me volviera, porque mi vieja casi me mata, porque ella quería que yo fuera, ¿y qué vas a estudiar? Y bueno, no sé, mamá, yo había pensado. Después le dije que yo quería estudiar letras en Buenos Aires. Sí. Pero estás loco, letras, ¿para qué? Y bueno, y la cuestión es que mi viejo la convenció. Sí, la verdad. Claro, quería. Claro, que Los años 61, 62 me fui a estudiar letras con autorización finalmente, pero llegué en el año 62, 63, ya había cierto fervor político o inquietud política. Había, el primer año era común para todas había dos materias que eran comunes para todas las carreras, para filosofía, para sociología, para letras, para psicología. Esas materias eran introducción a la literatura e introducción a la historia. Sí, señor. La Ana María Barrenechea en literatura y Pérez Amchasti, no sé qué, en historia. Bueno, sí. La cuestión es que hice ese año común. Además había un año previo en esa época, bueno, había un curso de ingreso que duraba un año en Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que cuando llegó el momento de definirme por qué estudiar, como yo ya estaba viviendo el clima político, me vinculé a un grupo trotskista dirigido por Jorge Abelardo Ramos, la Izquierda Nacional, decidí estudiar sociología y me metí en sociología. Y bueno, después terminé sociología, después, qué sé yo, después me vine a Santiago del Estero y bueno, y después vino el gobierno militar, que nosotros no estábamos en la universidad, teníamos que en otro lugar estábamos en la Universidad Católica. Después vino el gobierno de Alfonsín y con Alfonsín entramos los alfonsinistas en la Universidad Nacional. Y ahí me quedé, el año 83, 84. Y vos entraste como decano ya, ¿no? Claro, no? después fui decano de la facultad, decano normalizador, después decano electo. Sí. Y bueno, después seguí trabajando en materia de... Por suerte tuve la posibilidad de viajar, me invitaron a algunos lugares a dar charlas o estadías en el exterior, digamos. Después tengo varios becarios del CONICET. Uno de ellos, que es el que tiene muchas perspectivas de seguir adelante en la carrera, no es que yo la haya inducido, sino que viendo que yo me había dedicado en un momento dado al servicio doméstico, él se dedica al tema ese del servicio doméstico, Lucas Torres. Tengo otros becarios también, dirijo una maestría en ciencias sociales. Y bueno, y ahí está.